Perfecto. Bueno, ya estamos grabando entonces. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar un poquito del tema de los actos, el tema de los actos procesales. Eh, claro, la verdad que si ustedes ven, pero darle, digamos, una mirada distinta a la que normalmente ustedes van a encontrar en los libros. La verdad que yo pretendí darle a esto una mirada un poco más práctica, ¿no? Porque, a ver, lo que yo noto en muchos autores y en algunos videos que andan dando vuelta por ahí, que, bueno, hablan del tema del acto procesal con una cantidad de clasificaciones, que bueno, la verdad es que me cuesta entender la utilidad de ese tipo de clasificaciones. Quizás porque, bueno, yo no soy procesalista, debe ser ese el punto, ¿no? Yo les había dicho que yo soy laboralista, y entonces eh, quizás es por eso que no termino de interpretar esa cantidad de clasificaciones. Se supone que las clasificaciones son para orientar, para ayudar, y me parece que esas clasificaciones poco hacen con respecto a ese tema. En todo caso, lo que habría que hacer es, en materia de actos procesales, es diferenciar de dónde provienen, es decir, de esos sujetos que nosotros vimos este, en la clase de sujetos, de dónde provienen los actos procesales, digamos, ¿no es cierto? Eh, que por ejemplo los actos procesales pueden venir de las partes, obviamente, puede venir del juez. O sea, hacer alguna clasificación en esos términos, pero en realidad lo que importa es cuáles son los actos procesales, cuáles son las formas que ustedes tienen que hay que cumplir en cada uno de ellos y cuál es el impacto que puede tener en cualquier proceso judicial. Si nosotros hablamos de actos procesales y hablamos de las partes, obviamente las partes en todo parte actora, parte demandada, en todo proceso judicial le hacen peticiones al tribunal, al juzgado. Y esas peticiones se hacen a través de escritos. Entonces esa es la forma natural en un proceso, obviamente, como todos ustedes saben, es escrito. Entonces, en un proceso escrito, la forma natural en el cual las partes hacen sus peticiones es a través de escritos. Eh, Podría eventualmente alguna parte hacer alguna petición en el marco de una audiencia. Entonces ahí será una petición realizada en forma verbal que se va a dejar constancia en el acta de audiencia. Pero si no, normalmente se hacen estas peticiones mediante escritos. Y los escritos tienen que cumplir con ciertas formalidades. Entonces nosotros en primer término lo que veríamos es cuál es la reglamentación que tiene el tema de los escritos para después ver cómo son los escritos propiamente dichos y qué cuestiones hay que observar en cada uno de ellos. Yo la verdad que cuando armé esta clase, la clase la armé sobre la base de lo que nosotros conversamos en la primera intervención y única que tuvimos. Porque en esa clase yo les había preguntado si algunos de ustedes habían tenido o tenían alguna experiencia habiendo trabajado en algún estudio jurídico o habiendo trabajado en tribunales. Y por lo que yo recuerdo, creo que salvo una persona que me dijo, un compañero que me había dicho que trabajaba en una fiscalía, y no sé si algún otro más que había tenido alguna experiencia, el resto no tenía ningún tipo de experiencia en materia de eh, actuación en tribunales, con expedientes, etcétera, etcétera. Entonces yo enfoqué la clase con esa lógica, es decir, con la lógica de alguien que no tiene mucha idea con respecto a este tema. Quizás esta clase para una persona que ya ha trabajado en tribunales o que ha trabajado en un estudio, de repente
le puede parecer redundante todo lo que nosotros vamos a ver ahora, pero bueno, traté de hacer una orientación básicamente para aquellos que no tienen ninguna noción con respecto a esto. Entonces, por supuesto, hay en materia de escrito, por de pronto, hay que ver qué es lo que dice la normativa. Entonces, en primer término, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Nos vamos a encontrar con el artículo 118 del Código Procesal, que en realidad no dice nada más que remitir al Reglamento para la Justicia Nacional. El Reglamento para la Justicia Nacional entonces va a ser la norma que va a regular lo que tiene que ver con los requisitos formales de los escritos. El Reglamento para la Justicia Nacional, yo les he seleccionado los dos artículos que regulan lo que tienen que ver con estos escritos, con los requisitos de estos escritos, que son el artículo 46 y 47. Con una aclaración previa con respecto a esto. La aclaración es que el Reglamento para la Justicia Nacional fue establecido por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1952, que está en vigencia todavía, pese al tiempo que ha transcurrido. Es una acordada sin número del año 1952 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y establece algunas cuestiones que tienen que ver justamente con toda la actuación ante la Justicia Nacional, y desde ya, dentro de la Justicia Nacional nos encontramos con la Justicia Nacional de Trabajo, forma parte de la Justicia Nacional, de manera tal que ese reglamento se aplica en se aplica también en los escritos que nosotros vamos a presentar ante la Justicia Nacional del Trabajo. Y en los artículos que tenemos acá a la vista, el artículo 46 y el artículo 47 de esta acordada de la Corte, establece entonces un par de cuestiones que las vemos rápido y en todo caso después volvemos con respecto a esto, ¿verdad? En el artículo 46 se exige que el escrito debe ser presentado, emplearse exclusivamente tinta negra, obviamente en el contenido del escrito y también en lo que es la firma del escrito. Y el artículo 47 avanza un poquito más y establece cuáles son los componentes de este escrito judicial. Desde esa perspectiva, el artículo 47 que ustedes tienen en pantalla, insisto, artículo 47 del Reglamento para la Justicia Nacional, establece que todo escrito debe encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar además en cada escrito el nombre completo de todos sus representados y del letrado patrocinante si lo hubiera. Bueno, este artículo ahora lo vamos a ver aplicado a un escrito judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, estas son las reglas que tenemos que cumplimentar en todo escrito judicial. La del artículo 46, tinta negra, no tiene demasiadas complejidades, y el artículo 47 que va a establecer, del Reglamento para la Justicia Nacional, que va a establecer algunas cuestiones de cómo debe presentarse ese escrito, qué debe contener cuál debe ser el contenido del escrito en cuestión. Bueno, y nosotros ahora nos vamos a encontrar en pantalla con un modelo, o sea, vamos a ver este tema que me parece mucho, porque en realidad tengo que ser honesto en lo siguiente. Yo calculo que, que casi todos los profesionales accedieron a entender lo que es un escrito no leyendo los artículos que acabo de leer recién yo. Sino todo lo contrario, es decir, la realidad marca que uno ha accedido a cómo se hace un escrito, mirando los escritos, mirando los modelos, yendo al práctico, o bueno, con alguna experiencia desde el punto de vista laboral, y después nos enteramos que existe este reglamento. Probablemente cuando alguien me hace alguna observación y me remite a lo que dice el reglamento. Entonces, me parece que esto, digamos, es mejor ver cómo es un escrito y en todo caso referenciarlo con la norma que las normas que hemos mencionado recién y con lo que es la praxis judicial, ¿no es cierto? Lo que es la costumbre judicial. Fíjense ustedes en el escrito
Este escrito que tenemos acá es un escrito que es, podemos decir que es un escrito de mero trámite, ¿no es cierto? Esperen que acá he hecho lío con respecto, a ver, con respecto a esto, porque ahora quiero volver para atrás acá. Esperen sus cachitos. Esto. Sí. Bueno, volvemos al escrito, digamos, a la dispositiva, como diría nuestro presidente, la filmina número 4, ¿no? Este primer modelo, este primer modelo de escrito, ¿verdad? Que nosotros tenemos vuelvo a repetir, tenemos acá en la pantalla. Bueno, este escrito que nosotros tenemos en pantalla es un escrito, insisto, de mero trámite. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquito este escrito para ver cuáles son los contenidos, contenido del escrito. Desde ya que el contenido del escrito depende del tipo de peticiones que nosotros le hagamos al tribunal. Si nosotros estamos formulando una demanda, además, porque la demanda obviamente se hace por escrito, además de los contenidos propios de cualquier escrito, tiene ciertas particularidades procesales y reglamentarias que nosotros vamos a ver cuando veamos el tema del escrito de demanda propiamente dicho. En este escrito que tenemos acá, bueno, nosotros vamos a ver que el escrito, en principio, vamos a ver que tiene varias partes, ¿verdad? Una primera parte es el sumario del escrito. Esto que aparece ahí en esto que ustedes están viendo acá, ¿no? Arriba, en la parte superior izquierda del escrito, el libre oficio. Este es el sumario del escrito. Esto está indicando, es un resumen del escrito que ustedes van a presentar. Entonces yo ya leyendo, el tribunal, recibiendo este escrito y viendo el título, ya sabe de qué se trata. Es decir, hay una petición de una de las partes en función para que se libre un oficio. Si se tratase de un escrito no sé, el escrito de inicio, el escrito de demanda, será inicia demanda. Si será la contestación de demanda, contesta demanda, ofrece prueba, etc. Si es un recurso de apelación, apelo, expreso agravio. Es decir, vuelvo a repetir con esto, el sumario me indica el hecho de a quién está dirigido el escrito. Mejor dicho, no a quién está dirigido el escrito, sino más que a quién está dirigido el contenido, el resumen del escrito, sin que yo lo lea. Yo no leo el escrito, veo el título, entonces yo ya le estoy indicando al juzgado de qué se trata la presentación. Bien, después en segundo lugar del escrito aparece a quién se le está dirigiendo este escrito. Como podrán ver, estamos hablando, en este caso es un escrito que se presenta al juez de primera instancia. Nosotros dijimos que la mayor parte de los escritos van a tener este encabezamiento. ¿Por qué la mayor parte de los escritos? Porque nosotros cuando veamos el proceso ordinario laboral que regula la ley 18.345, nos vamos a encontrar con que en buena medida toda la tramitación está concentrada, la mayor cantidad de actos procesales en primera instancia. Es más, el recurso de apelación, por ejemplo, contra la sentencia definitiva que dicte el señor juez, se va a presentar también ante el juzgado de primera instancia. Es decir, que el expediente, toda la tramitación del expediente, o prácticamente la mayor parte de la tramitación del expediente, se realiza en la primera instancia.
Y en segunda instancia yo diría que la tramitación es bastante, en principio, como regla general, por supuesto, es bastante, no es tan voluminosa porque, bueno, el expediente va a subir para resolver un recurso, para resolver los recursos de apelación, y si las partes no presentan nada, después el escrito vuelve otra vez, el expediente vuelve otra vez a primera instancia. Pero si eventualmente yo le estuviese presentando algún escrito en la Cámara, por supuesto que el encabezamiento no va a ser señor juez, sino será excelentísima Cámara, que es en ese caso a quien le estoy dirigiendo, a quien les estoy dirigiendo el escrito. Entonces, primera parte dijimos, esta que está acá, el sumario. Segunda parte, a quién está dirigido. Y la tercera parte es el encabezamiento del escrito. Toda esta frase que está acá. Es el encabezamiento del escrito. Y acá nos vamos a encontrar que en primer lugar, en el escrito va a aparecer quién es el que firma el escrito y en qué carácter se presenta. Nosotros esto lo vimos, hicimos alguna mención en la clase de sujetos, en los videos de sujetos. Yo se los di en medio último momento, así que quizás ustedes no lo han podido ver. Pero el artículo 35 del LO dice que las partes se pueden presentar o bien por derecho propio o, si no, a través de un representante. Entonces, hay dos maneras que tiene la parte de presentarse. Como acá vemos en el título del, digamos, de esta imagen, se trata de una presentación por derecho propio, es decir, que el propio actor, Pablo Nicolás Pérez, que es el actor en este juicio, se va a presentar por su propio derecho. Quiere decir esto dos cosas: que es él el que se dirige al tribunal, no su abogado apoderado, y que por lo tanto esto va a tener una repercusión práctica lógica que es, recuerden ustedes que cuando alguien se presenta por derecho propio, es decir, es el propio cliente el que se presenta, va a ser necesariamente ese escrito tiene que estar firmado por el cliente, es decir, Pablo Nicolás Pérez, que es el que se presenta, obviamente va a tener que firmar este escrito. Si por el contrario, en vez de presentarse Pablo Pérez por su propio derecho, lo hiciera mediante un representante, mediante su apoderado, entonces en este caso Pablo Pérez no tiene que firmar nada y va a ser su letrado apoderado el que va a firmar el escrito y que se va a presentar en su nombre. Nosotros acá ya tenemos una consecuencia práctica de esto que acabamos de señalar recién, porque ustedes, o sea, ya ubiquémonos como abogados. Es decir, ustedes tienen que presentar este escrito es muy sencillo, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operativo, no es lo mismo que yo como abogado lo firme y con esto ya está, que tener que llamarlo al cliente para que venga, que lo firme, combinar con él para que venga a firmarlo, etcétera, etcétera. Siempre es más complejo, por supuesto depende del cliente, hay clientes que son más complejos y también depende de los plazos, porque recuerden ustedes que los plazos en el procedimiento laboral se acortan con relación a los plazos del proceso civil y comercial de la nación. Entonces, Pablo Nicolás Pérez se presenta entonces en este caso por su propio derecho, con el patrocinio letrado del doctor Juan Carlos López. Bueno, obviamente, nosotros esto lo hemos dicho también en la clase, creo que lo hemos dicho en la clase de sujetos procesales, el patrocinio letrado, según el artículo 56 del Código Procesal, es obligatorio. De manera tal que, por más que el actor se presente por su propio derecho, va a necesitar y va a requerir la asistencia de su letrado patrocinante. Entonces, este escrito va a tener dos firmas, va a tener la firma del actor, en este caso, porque acá que se presenta es el actor, nuestro amigo Pablo Nicolás Pérez, y también va a tener que tener la firma del doctor Juan Carlos López, que es su abogado patrocinante, su letrado patrocinante. La presentación, que va a firmar también el escrito. Bien, cuando el letrado que se presente, esto en todo juicio, en el ámbito de la justicia nacional, por supuesto que tiene que indicar
su carácter de abogado y tiene que indicar el tomo y folio en el cual está registrado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, y esto me da la oportunidad de hacer algún comentario con respecto a esto. Muchos de ustedes ya se están por recibir, no sé si hay alguien que se recibe con esta materia, pero si no, se van a recibir muy pocos si la pandemia esta nos permite salir de nuestras casas, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, ustedes se van a recibir y van a tener un título de abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires. Ahora, ustedes para poder ejercer la profesión no les va a bastar el título de abogado, sino que además se van a tener que matricular. Y se van a tener que matricular en la jurisdicción en la cual ustedes decidan actuar, porque la matrícula la matriculación del abogado en un colegio de abogados es obligatoria. La ley 23.187 es la ley que regula y que establece la colegiación obligatoria en el ámbito de la justicia nacional. Instituye un órgano, una persona de derecho público, que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es el órgano que representa a los abogados y que además ejerce el control de la matrícula. Es el órgano que tiene las facultades sancionatorias. Es decir, un abogado que cumple, que tiene alguna inconducta procesal o alguna inconducta, el órgano natural para juzgar su inconducta es el Colegio Público de Abogados a través de su Tribunal de Disciplina. La matriculación es obligatoria, es decir, esto no es un club que yo me asocio o no, ni es voluntario. Esto, bueno, hubo muchas discusiones con respecto a esto, porque durante muchísimo tiempo la matriculación obligatoria existía en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero no así en Capital Federal, hasta que finalmente se sancionó la ley 23.187 y estableció entonces este tema de la matriculación, este tema de la matriculación obligatoria. Entonces, y por lo tanto, ustedes cuando se reciban, bueno, le tienen los huevos y todo ese circo que se hace, si me permiten la expresión, cuando ustedes se reciben, después tendrán el acto que se hace en el ámbito de la Salón de Actos de la Facultad de Derecho, un acto muy lindo donde le entregan, les entregan el diploma, juran, función de varias fórmulas, cómo van a desempeñar su rol como abogado, y luego, una vez que ustedes tienen el título, bueno, irán a matricularse a la jurisdicción que ustedes pretendan, o en la cual ustedes pretendan ejercer la profesión. Entonces, cuando ustedes, por supuesto que van a tener que pagar la matrícula, una matrícula anual, y van a tener un tomo y folio. Entonces, lo que ustedes ven en esta parte, digamos, en esta parte del escrito, tomo y folio, que acá está en blanco, en realidad esto lo tienen que completar, que es el tomo y folio que a ustedes le van a asignar una vez que ustedes se matriculen en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Insisto, está todo esto regulado por la ley 23.187, y ustedes ahí, el aporte económico que van a tener que hacer al Colegio Público de Abogados es el pago de la matrícula anual y el pago de un bono en cada juicio, por cada juicio que ustedes intervengan. Es decir, ustedes inician una demanda y tienen que comprar un bono del Colegio Público de Abogados, un bono celeste, que van a tener que acompañar a ese escrito de demanda o a ese escrito de contestación de demanda en razón de ser su primera presentación. El no cumplimiento de este bono, lo dispuesto por la ley 23.187 en términos del pago de bono, es susceptible de que ese abogado, ese colega, pueda tener algún tipo de consecuencias desde el punto de vista disciplinario en el Colegio Público de Abogados. Bien, entonces, inscripción, o sea, la matrícula en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
una aclaración importante, la matrícula esa le va a servir para actuar en la órbita de la justicia nacional. Pero si ustedes quieren ejercer en la provincia de Buenos Aires, pues se van a tener que matricular en alguno de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes van y se matriculan, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de San Isidro, eso les va a servir para actuar en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto no más allá de los límites de esa, digamos, los límites de esa provincia. Entonces, y esos requisitos de matriculación, ustedes una vez que lo van a tener que plasmar acá en el escrito, una vez que ustedes, o sea, en toda presentación. Y esto lo dice también el reglamento para la justicia nacional, ¿no? Es decir, la identificación del abogado con el tomo y folio del colegio público. También es obligatorio consignar la situación ante el IVA del letrado. Bueno, ustedes saben que no solamente se van a tener que matricular, sino que además van a tener que inscribirse ante el órgano del órgano recaudatorio, ante el órgano tributario, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, y básicamente ustedes ahí tienen dos categorías, lo que es el monotributista o lo que es el, no me sale la palabra, responsable inscripto. Entonces estas son las dos posibilidades, monotributista o responsable inscripto. Los monotributistas son para aquellos que facturan menos cantidad, digamos, un número menos cantidad de dinero, menos facturación anual, y aquellos que son responsables inscritos ya tienen algún grado, digamos, importante de pago mayor, porque, bueno, fundamentalmente porque va a tener que pagar IVA y el tema del impuesto a las ganancias. Es decir, que el cambio entre la situación de monotributista y la situación de responsable inscripto es verdaderamente muy importante. A ver, aguárdenme un segundo. Espérenme un segundito. Bien, discúlpenme. Entonces le decía, situación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, y el número de quit. Eso también tiene que estar en la presentación y en la firma del escrito por parte del abogado. Bueno, ¿qué otras cosas más tienen que cumplimentar en esa parte del escrito? Es decir, en el tema del encabezamiento. Bueno, acá estoy viendo que hay un error, ¿no? Acá en el escrito, porque en realidad la expresión por la parte actora, esto no corresponde acá, ¿no? Porque esta es una presentación por su propio derecho. Es decir, que esta expresión por la parte actora no corresponde, es incorrecta acá en el escrito. La presentación es por derecho propio. Entonces acá se ve que esta parte está mal, esto lo tienen que tener por no leer. Bien, seguimos. Ratificando ambos el domicilio procesal constituido en la Valle tal y electrónico número tal. Bueno, acá una cuestión muy importante. Nosotros vamos a ver algunas cuestiones con respecto al tema del domicilio, pero existe la carga de denunciar el domicilio constituido en cada uno de los escritos. En realidad, previamente lo que hay que decir es que toda parte que se presenta debe constituir un domicilio en el radio del juzgado. Esto es, dentro de la órbita de la capital federal. Es una carga procesal, porque si la parte no cumple con la constitución de un domicilio, la consecuencia va a ser que en vez de ser notificado por cédula, las resoluciones judiciales van a ser notificadas por Ministerio de la Ley, es decir, por nota. Es decir, esa es la consecuencia de no constituir el domicilio. Y la parte no solamente debe constituir el domicilio, sino que lo debe consignar el domicilio en cada una de sus presentaciones. Entonces, en cada escrito tienen que volver a consignar qué domicilio han constituido. Y acá se agrega una cuestión novedosa, que es el tema del domicilio electrónico. El tema del domicilio electrónico. El tema del domicilio electrónico, hay que decir con respecto a esto, que esto ustedes no lo van a encontrar en la LO, no lo van a encontrar en el Código Procesal,
pero lo que tiene que ver con la digitalización de las notificaciones y de las presentaciones se ha venido implementando a través de una serie de acordadas de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad, además del domicilio constituido, existe el denominado domicilio electrónico. El domicilio electrónico es un domicilio que la parte debe denunciar a cuyo efecto, en primer término, el letrado tiene que hacer, o sea, tiene que inscribirse en la página, registrarse en la página web del Poder Judicial de la Nación. Nosotros vamos a subir algún tipo de videos para que ustedes vean cómo es el proceso de registración, es una cosa muy sencilla, y con esa registración que ustedes van a hacer en la página web del Poder Judicial de la Nación, a ustedes les va a permitir, primero, hacer la presentación de escritos digitales, en forma digital, en forma electrónica, y además, sobre lo cual vamos a hablar en un momentito con respecto a ese tema, un tema además de gran candente actualidad, en función de una acordada de la Corte que se dictó el lunes y que ha sido publicada en el boletín oficial en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema, un tema, insisto, de gran actualidad, pero por de pronto esa registración del letrado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal le va a permitir hacer presentaciones electrónicas, es decir, sin necesidad de ir a la mesa de entrada del juzgado, y además de confeccionar cédulas electrónicas y además de recibir cédulas electrónicas. Las cédulas electrónicas quedan alojadas en un portal al cual yo tengo que permanentemente fijarme a ver si tengo algún tipo de notificación, y por lo tanto yo tengo la carga, y mejor dicho, esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de notificaciones, pero además del domicilio, o sea, todo lo que el Código Procesal y la LO se refiere al domicilio constituido físico, que normalmente era el domicilio del estudio del abogado, debe ser entendido también con el domicilio electrónico. Es más, honestamente, el domicilio constituido físico, este que ven acá, el de la Valle 1454, la verdad que no tiene ninguna razón de ser, porque ahí no debería recibir el letrado ningún tipo de notificación. Las notificaciones que históricamente se hacían por cédula papel en el domicilio físico constituido, en la actualidad, por esta acordada de la Corte, se debe realizar en el domicilio electrónico. El domicilio electrónico número, bueno, es el número, o sea, el número que le va a asignar el sistema de registración del Poder Judicial es el número de quit, y desde ya nosotros vamos a tener una clave para poder manejar, digamos, ese portal, ese espacio, en fin, todo el tema de las notificaciones electrónicas. Vamos a volver con el tema de las notificaciones en la clase que viene. Bueno, y después, un aspecto muy importante del escrito tiene que ver con la carátula del expediente. Tiene que colocar en dónde está, o sea, ese escrito a qué expediente corresponde. En este caso corresponde al expediente Pérez Pablo Nicolás contra Tursaco SRL sobre despido, el número de expediente. A vuestra señoría digo, porque yo me estoy refiriendo y me estoy dirigiendo al juzgado, con esta fórmula un poco anticuada, pero bueno, es la fórmula que la praxis forense determina para este tipo de casos. Entonces, volvemos a lo que estábamos señalando. Tenemos el sumario primera parte, sumario del escrito, segunda parte, a quién está dirigida, la tercera parte, el encabezamiento con estas características que estamos señalando acá. Este encabezamiento ustedes lo tienen que respetar siempre. Única diferencia que tienen que tener presentes en el escrito de demanda, porque en el escrito de demanda ustedes no van a consignar la carátula, porque evidentemente la carátula ustedes no la tienen, la carátula del expediente. Es decir, yo voy a iniciar una demanda y cuando yo confeccione el escrito yo no tengo la carátula todavía, ni tengo el número de expediente. Pero salvo ese escrito de demanda, que la única diferencia va a ser que no se mencionan los autos caratulados, porque no hay autos caratulados, no hay expediente todavía. En el resto de los escritos, incluyendo el escrito de contestación de demanda, hay que consignar lo que nosotros denominamos los autos, que es la carátula del expediente, y el número de expediente que va a tener asignado ese expediente, ¿no? Así valga la diferencia. Bueno, después tenemos, entonces dijimos primera parte, segunda parte, tercera parte, y bueno, obviamente
La cuarta parte del escrito es la parte fundamental, que es qué es lo que yo le estoy peticionando al tribunal. Yo en este caso, lo que le estoy peticionando al tribunal, este es un escrito de mero trámite, porque lo que yo le estoy peticionando al tribunal es que ordene un oficio a la Inspección General de Justicia para que informe el domicilio del demandado. Es decir, acá lo que ha pasado es que Pablo Pérez inició la demanda, lo quisieron notificar, la notificación vino de vuelta, porque bueno, se ve que ese no era el domicilio de Tursaco SRL, y ante la intimación del juzgado, para que me indica que bueno, que yo tengo que o sea que tengo que denunciar el domicilio, yo el domicilio no estoy seguro, no sé cuál es, y por lo tanto le estoy pidiendo al tribunal que ordene un oficio a la Inspección General de Justicia a los fines de que informe el domicilio de la demandada Tursacos SRL. Eso es lo que yo estoy peticionándole al juzgado, y por supuesto, como todo escrito, eso debe ser proveído por el juzgado. Es decir, el juzgado algo me tiene que resolver con respecto a esto. Me dirá, líbrese el oficio, me sacará una providencia ordenando el libramiento del oficio solicitado, me lo rechazará porque lo considera inadmisible, lo que sea, pero este escrito requiere una respuesta del juzgado en este caso, a través de una providencia simple. Nosotros vamos a ver, los jueces dictan, lo deben haber visto ustedes en derecho procesal, los jueces dictan distintos tipos de actos procesales, estamos en la materia de actos procesales. Uno de ellos es la providencia simple, es decir, frente a este escrito, el juzgado me va a dictar una providencia simple. Recuerden ustedes que la providencia simple es una resolución del juzgado de mero trámite, que hacen al avance del procedimiento. A diferencia de una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva que dirimen algún tipo de cuestiones y bueno, ahí tiene otras características, ¿no es cierto? Bueno, después acá tenemos como otro elemento del escrito la fórmula de cierre que marca la praxis forense, esta expresión de proveer desconformidad será justicia, que figura en todo escrito judicial, en la práctica. Y después, por supuesto, la firma, que tiene que ser, la firma de estos escritos tiene que ser coherente con el encabezamiento. Como en este caso, vuelvo a insistir, se presenta el actor, Pablo Pérez, con el patrocinio letrado, pues va a tener que tener la firma de Pablo Nicolás Pérez, el actor, ponerlo de este lado, del lado derecho, y el lado izquierdo, la firma de su letrado con el sello donde también figure el tomo y folio, etcétera, etcétera. La firma de la parte no tiene que ser aclarada, es solamente la firma con tinta negra, como lo marca el artículo que acabamos de mencionar del Reglamento de la Justicia Nacional. Lo mismo ocurre con la firma en negro por parte del letrado y el sello con el tomo y folio y demás cuestiones que identifican al letrado firmante de esta presentación. Bien, vamos a pasar a otro escrito que ya es la presentación como apoderado. Nosotros dijimos que, a ver, acá me pregunta Iván, ¿es distinto si la cédula vuelve indicando que la persona no vive ahí y si dice que no se encontró a la persona? ¿Es así? Sí, claro, es distinto, sí, sí. Si la persona no vive ahí, necesariamente voy a tener que pedir, o sea, yo tendría ahí dos opciones, o pedir el oficio, como en el escrito que mencionamos recién, o pedir que se notifique en ese domicilio bajo responsabilidad de la parte actora. Lo que ocurre es que, o sea, el Instituto de la Responsabilidad de la parte actora justamente va para ese tipo de supuestos. Lo que ocurre es que, por una cuestión, la praxis judicial indica que el juzgado laboral es muy reacio y reticente a conceder la notificación bajo responsabilidad de la parte actora, de manera tal que lo que suele hacer lo que suele hacer el juzgado es pedir el libramiento de este oficio a la Inspección General de Justicia. En el segundo caso, se informa que la persona no se encontró, yo ahí tengo otra opción,
que de repente puedo pedir que se haga la notificación con habilitación de días y horas inhábiles. Es decir, nosotros vamos a ver que los actos procesales tienen que practicarse en tiempo hábil. Y en el caso de las notificaciones es hasta las 20 horas el tema de esta actuación que es fuera de la órbita del tribunal. Ahora, ¿qué ocurre? Puede ser que la persona trabaje. Bueno, ahora nos encontraría todos, ¿no? Con el oficial de justicia si viniera. Pero digamos, en situaciones normales la persona a lo mejor no está. Entonces, si no lo encontró, yo quizás puedo pedir que se haga una notificación con habilitación de día y hora inhábil, digamos, es decir, para que el oficial de justicia vaya, por ejemplo, después de las 20 horas. Así que sí, hay una diferencia de matiz. Pero también puedo, que lo que yo hago, es pedir que se notifique, o sea, pido el oficio igual. Yo sí o sea, en el caso particular mío, Ivana, si vos me preguntás a mí, yo lo que hago es en cualquiera de los dos supuestos, o sea, no pierdo tiempo pidiendo notificación, o sea, notificación con días y horas inhábiles, sino que directamente lo que hago es pido el oficio al IGJ para que me valide un domicilio y bueno, ahí en función de lo que me conteste el IGJ veré qué es lo que peticiono. No sé si te he contestado, digamos. Bien. Bueno, vamos al escrito, este segundo escrito, que es presentación como apoderado. Nosotros dijimos que la parte se puede presentar por derecho propio o se puede presentar a través de un representante, artículo 35 del LO, lo tienen en los videos sobre sujetos del proceso. Bueno, el escrito es exactamente igual, porque lo que se peticiona es exactamente lo mismo, está también, el sumario es el mismo, está dirigido al mismo funcionario, al juez, el cuerpo del escrito es exactamente lo mismo, es decir, la petición es exactamente lo mismo, lo que va a variar obviamente es el encabezamiento y el tema de la firma. ¿Por qué va a variar el encabezamiento? Porque acá sí Pérez no firma nada, es decir, el actor no firma nada, sino que acá el que se está presentando es directamente Juan Carlos López, abogado, que en el escrito anterior era patrocinante, pues acá resulta que él es apoderado. Entonces acá se va a presentar él, tiene que cumplir con los mismos requisitos, tomo y folio, situación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero nada más que acá se va a presentar y tiene que indicar por quién se presenta, por la parte actora, y luego el escrito es exactamente igual y lo va a firmar solamente el letrado. Es muy importante indicar por quién se presenta. Normalmente este abogado, Juan Carlos López, se va a presentar en este juicio en representación de la parte actora, que es a quien representa. Pero podría presentarse en algún supuesto por derecho propio. ¿En qué casos podría presentarse por derecho propio? Bueno, si tiene que hacer algo relacionado con el tema de sus honorarios, por ejemplo. Si tiene que hacer algo relacionado con el tema de sus honorarios, por ejemplo, no sé, no le pagaron los honorarios, bueno, esto yo lo dije, estoy pensando que esto lo dije ya en el video de sujeto del proceso laboral, bueno, entonces acá en este caso, el amigo Juan Carlos López se va a presentar también en carácter de por su propio derecho, pero normalmente lo va a hacer como lo hace acá, como apoderado y en representación de la parte actora. Bueno, un tema importante con respecto a esto, ¿no? Es decir, de estos escritos, que me olvidé decirlo con respecto al escrito anterior, pero lo digo con respecto a este y va lo mismo, ¿no? Es decir, juega lo mismo para los dos casos. Ustedes fíjense que en el escrito que nosotros tenemos... No, Fernando, todo bien. Esto, a mí también a veces me aparece como que tengo poca señal, no hay no hay ningún problema. Entonces les decía, el, 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 una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Cuando vi por primera vez un escrito, porque claro, yo venía de mi formación de perito mercantil en Carlos Pellegrini, donde me enseñaban a hacer las cartas, bueno. Claro, una cosa que me llamó la atención de estos escritos, la primera vez que vi uno, es que no tiene la fecha el escrito este.
que cualquier carta que uno hace, o que hacía, ¿no? En la época que se escribían las cartas, una cuestión importante era la fecha. Bueno, el escrito obviamente no tiene fecha, pero por supuesto que se va a integrar el escrito con una fecha que es la fecha del cargo, porque a ver, yo este escrito lo voy a presentar tradicionalmente en la mesa de entradas del juzgado, en la mesa de entrada del juzgado donde está radicado el expediente. Una vez que yo presento el escrito, el juzgado me va a poner lo que se llama un cargo. ¿Qué es el cargo? El cargo es digamos, la constancia que va a dejar el juzgado en el escrito de la fecha y hora de presentación. A ver, uno de los aspectos más importantes en el proceso es el tema de los plazos. Es decir, si hay algo que no extraño seguro de todo lo que no puedo hacer en materia profesional, estoy diciendo, es que en esta época de pandemia, etcétera, nos corren los plazos. Pues los plazos es una de las cosas más estresantes que tiene el abogado que ejerce la profesión. Entonces, por supuesto, es muy importante cuando se presenta el escrito, porque a ver, si a mí un escrito me vence hoy, no es lo mismo presentarlo mañana. Entonces, la fecha es muy relevante y muy trascendente y puede derivar la temporaneidad o no de la presentación. Entonces, esa presentación, ¿cómo se valida? Con un cargo que pone el juzgado a cada escrito que nosotros presentamos, normalmente es un cargo electrónico, y ahí en el cargo electrónico va a figurar la fecha y la hora, porque también esto es muy importante porque recuerden ustedes que en el proceso civil y comercial de la nación y también en el proceso laboral existe el tema del plazo de gracia, es decir, nosotros dijimos en clases anteriores que nosotros el plazo de vistas y traslados es 3 días en el proceso laboral. Ahora son 3 días más el plazo de gracia, es decir, más las 2 primeras horas del cuarto día. Entonces es muy relevante no solamente la fecha, sino también la hora. Entonces, en realidad, la fecha del escrito, lo que interesa es la fecha del cargo que va a figurar, este escrito es corto, va a figurar acá, que se lo va a colocar el empleado de mesa de entradas cuando ustedes vayan al juzgado a presentar el escrito, si es que sigue la presentación de los escritos en formato papel, que ahora entró en un signo de interrogación en función de una serie de acordadas de la Corte Suprema. Bien, nosotros le dijimos, mencionamos hace un ratito que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace varios años está tratando de implementar el sistema del expediente digital o el expediente electrónico, es decir, salir del expediente papel. Y entonces ha dictado una serie de acordadas con respecto a este tema. Y una acordada muy importante con respecto a esto es la acordada 3/15 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ustedes tienen en pantalla, que bueno, fue a través de una serie de acordadas, fueron implementando el tema básicamente el tema de las cédulas y notificaciones electrónicas. Pero en materia de escritos hizo una reforma bastante importante. Porque, a ver, el punto 6 de la acordada 3/15 estableció que a partir del primer día hábil del mes de mayo de 2015, en el caso de las presentaciones de mero trámite, su ingreso web eximirá de presentar el original en papel. La oficina judicial deberá dejar constancia en el expediente. Bueno, esto tuvo algunas prórrogas porque, bueno, hubo una gran resistencia para implementar todo este tipo de cuestiones, pero bueno, finalmente esto ya está en práctica, digamos, hace varios años. Entonces nosotros dijimos hace un ratito que el letrado se inscribe, se registra en la web del Poder Judicial de la Nación, y una vez que se inscribe en la web del Poder Judicial de la Nación, me va a permitir hacer cédulas electrónicas, recibir cédulas electrónicas, pero además me va a permitir hacer presentaciones electrónicas. Bien, la acordada 3/015, la acordada 3 del 2015 de la Corte, punto 6, lo que permite es que la parte, cuando tenga que hacer lo que acá llama una presentación de mero trámite,
Lo que acá permite es eximir a la parte de ir a presentarlo en papel en la mesa de entrada del juzgado. Y lo puede hacer por vía electrónica o por vía digital. Eh, este fue un cambio muy importante porque, insisto, tradicionalmente uno tenía que ir a la mesa de entradas y hacer todas las presentaciones, o bien en la mesa de entradas del juzgado para recibir el escrito. Bueno, ustedes imagínense, esto es Argentina, cómo funcionan las cosas, ¿no? Cola de 10 personas, de 15 personas, y la gente se pone de mal humor para dejar un escrito. Ya hace varios años la Cámara de Apelación del Trabajo tiene montado, diseñado un sistema de mesas generales, mesas receptoras de escritos, es decir, en todos los edificios donde funciona la justicia laboral, casi todos, porque hay que decir esto, por si ustedes no lo saben, la Justicia Nacional del Trabajo no está reunida en un solo edificio, ni en el Palacio de Tribunales, ni mucho menos, ¿no? Ese que sale en la foto, ese lugar tan hermoso que es ese palacio ahí enfrente de la Plaza de la Valle. Está en la zona, los juzgados laborales, pero están diseminados en diferentes edificios, ¿no? Están en la Valle 1268, en Perón 990, en Diagonal Norte 760, en la calle Paraná, en fin. Hay que tener un buen estado físico, digamos, como para ir recorriendo todos los lugares donde están diseminados los 80 juzgados de primera instancia. Hay otro, también hay en Sarmiento y la 9 de Julio, también hay algunos juzgados por ahí. Bueno, en fin, es toda una recorrida que hay que hacer. Entonces, lo que ha hecho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es permitir o establecer mesas generales receptoras de escritos en los edificios. Entonces, yo en vez de tener que ir a todos los juzgados, voy a la mesa receptora de escritos, presento el escrito ahí, le ponen el cargo ahí, ese cargo es como si yo lo presentara en el juzgado, y después la mesa receptora de escritos lo va repartiendo todos los escritos en los juzgados que corresponden. Bueno, la acordada 3/15 entonces libera a la parte de hacer este tipo de presentaciones y permite hacer estas presentaciones mediante el sistema electrónico. Por ejemplo, el escrito que yo les mandé recién es un escrito de mero trámite porque requiere el dictado una providencia simple, de manera tal que a mi criterio estaría comprendido dentro de esta acordada. Ahora, ¿cómo se ha aplicado en la práctica esta acordada de la Corte? Bueno, los hechos indican que, bueno, muchos juzgados son reacios a esto. Esta es la realidad. A ver, yo les digo distintas experiencias negativas que he tenido con respecto a esto. Por ejemplo, me acuerdo, yo no tengo, en general todos mis expedientes son en la justicia laboral, pero bueno, tenía un expediente dando vueltas en la justicia civil y comercial federal. Se regía ese procedimiento por el Código Procesal. Obviamente estas acordadas también se aplican, ¿no? Y bueno, y ahí en ese caso yo tenía un expediente que estaba para celebrarse la audiencia del artículo 360. La audiencia del artículo 360 no está en el Código Procesal, esa audiencia preliminar, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y no está prevista en la ley 18345. Pero bueno, estaba en el proceso civil y comercial de la Nación y faltaba fijar esta audiencia, entonces presenté un escritito de 2 líneas, se fije audiencia 360. Y la hice en forma electrónica, además por una cuestión práctica. Tenía que ir especialmente al edificio donde están radicados estos juzgados. Dije, bueno, lo presento en forma electrónica. En mi estudio lo mando. Bueno, ¿y qué me hizo el juzgado? Me lo proveyó a los 2 o 3 días y me sacó una providencia de 5 párrafos explicándome por qué la presentación que yo había hecho no era de mero trámite. Porque acá tenemos un inconveniente, acá no está definido que es escrito de mero trámite. Entonces el juzgado me hizo toda una interpretación diciendo que eso no era de mero trámite. Me sacó una providencia, insisto, supongo yo que será un copy-pegue, pero me sacó una resolución de estas características, ¿no? La verdad que era más fácil fijarme en la audiencia y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuve que ir al juzgado, presentar un escrito. A ver,
porque quiero decir lo que es a veces a veces la mentalidad burocrática, ¿no? Es decir, yo presenté en forma electrónica, el juzgado me lo despachó, o sea, hubo un empleado del juzgado que me despachó eso que yo les estoy comentando. Lo tuvieron que imprimir, se lo tuvieron que dar a la juez y al secretario en una pila para que lo firmen, volvió el expediente al casillero. Al otro día voy con el escrito en papel, me lo reciben, me ponen el cargo, pasa a despacho otra vez, finalmente me lo despachan fijándome la audiencia 360 como no podía ser de otra manera. Fíjense la cantidad de pasos de más, no solamente que tuve que hacer yo como letrado, sino que tuvieron que hacer los propios integrantes de la oficina judicial por no haber cumplido con la acordada. Entonces no se exime, hola Lucas, no se exime la presentación en papel. Si es escrito de mero trámite y el juzgado lo considera como tal, estoy eximido de la presentación en papel. Este es el punto. Estoy eximido de la presentación. Estoy eximido de la presentación en papel. Lo que pasa es que pasa esto que yo te estoy diciendo ahora, es decir, muchos juzgados son reticentes. Por ejemplo, teniendo una visión acotada de lo que se entiende por escrito de mero trámite. Esta es una circunstancia. Y después una un poco más rústica, ¿no? Que me pasa mucho en la justicia, que me pasaba mucho en la justicia. Exactamente, exactamente, Lucas. Depende de cada juzgado. Hay juzgados que te ponen, ya vos vas digamos, que te dicen, bueno, son estos los escritos. Entonces, en la práctica pasa esto. Esta es una posibilidad. Yo ahí tuve en ese juzgado, porque a mí me falta señalar otra cuestión. ¿Qué es lo que pasa en muchos juzgados laborales? Vos presentás el escrito por vía electrónica y no te lo despachan nunca. Porque, a ver, nosotros pensemos siempre desde el punto de vista práctico, ¿no? Ubiquémonos en la parte práctica. Supongamos lo siguiente. Yo estoy en mi estudio, digo, bueno, hago una presentación, un LibreOffice. Comodísimo. Voy a con la presentación, la mando en forma electrónica. Si el juzgado no me la despacha, no me la provee, no me hace nada con respecto a esto, es decir, como si no hubiese presentado nada, finalmente voy a ir al juzgado y voy a terminar presentando el escrito. Porque independientemente de que se entiende y que eso funciona mal, yo necesito que me lo despachen, necesito que me lo provean. No me puedo poner a hacer una discusión terminológica si eso no es, creo yo, no, esta es mi opinión. Ahora vos me estás preguntando, Lucas, cuál sería la finalidad, ¿por qué se manejan así? Bueno, por un tema de resistencia a lo que es lo nuevo, a lo que es el cambio, ¿verdad? Es decir, el expediente papel, tal como nosotros lo hemos trabajado históricamente, no tiene en la actualidad, no tiene razón de ser. Pero bueno, también es cierto, ojo, la resistencia quiero decir lo siguiente, no es solamente, porque si no quiero que se entienda esto, no es solamente de la parte judicial, sino también de los propios profesionales. Acá, bueno, sí, es un problema ese, ¿no? Sería un problema, pero bueno, ahora vamos, pero bueno, fíjense, la resistencia no es solamente, digamos, no es solamente de los empleados o funcionarios judiciales, sino también muchas veces es una resistencia de los propios abogados. También aquí hay una cuestión generacional, también hay que decirlo esto, ¿no? Es decir, hay gente que se maneja muy mal con las herramientas informáticas, con las herramientas electrónicas, y bueno, entonces quieren el papel y no hay manera, digamos, no hay manera de modificar esto. Yo hace unos años participé en un concurso organizado por estos concursos que organiza el Consejo de la Magistratura para ser juez del trabajo. Y bueno, entonces uno va pasando una serie de instancias y una de las instancias es una entrevista
ante el pleno del consejo y una de las cosas que te preguntan o que nos preguntan es, bueno, ¿usted qué haría para mejorar el funcionamiento de la justicia laboral, puntualmente, que era para donde yo me postulaba, ¿no? Y bueno, y yo lo que mencioné es esta acordada acá. Plena aplicación de la acordada. Ustedes imagínense, o sea, que debería ser considerado, a mi criterio, todo de mero trámite, menos, no sé, la demanda, la contestación de demanda, la apelación, las pericias, si ustedes quieren, las impugnaciones de las pericias, es otra ley, porque el resto de presentaciones debería ser todo trámite, porque hay que sacar, bueno, va en contra tuyo, Lucas, pero bueno, hay que sacar a los abogados, a las partes, a las personas de la mesa de entrada de los juzgados, porque se está generando un dispendio de recursos y de tiempo con cuestiones que hoy por hoy se hacen apretando un botón nada más. Pero bueno, esto es lo que marca, digamos, la acordada 3/15 con aplicación dispara. Hay otros juzgados que lo aplican muy bien, pero en general lo que yo noto es una gran resistencia, al respecto. Y el tema de los escritos y las presentaciones digitales, la acordada 3 también impacta sobre el tema de las copias de los escritos. Porque, a ver, avanzamos un poquito acá. Si nosotros vamos a la ley de fondo, a la LO, el artículo 47 de la LO, su versión tradicional, histórica y actualmente vigente, establece la obligatoriedad, siempre en el marco del expediente papel, la obligatoriedad de presentar el escrito con una copia o tantas copias, mejor dicho, como parte sexista. ¿Y cuáles son aquellos escritos que tengo que, según el artículo 47 de la LO, que tengo que presentar con copia? Bueno, acá están mencionados, que son los escritos. Fíjense que están mencionados y están en negrilla. Demanda, la contestación de demanda, la reconvención, la contestación de la reconvención y de la el ofrecimiento de prueba, la expresión de agravios, pero además agrega todos aquellos escritos en los cuales se deba dar vista o traslado. Es decir, nosotros dijimos que uno de los principios del procedimiento laboral, del proceso, es principio de bilateralidad, del principio de contradicción, es decir, sobre toda cuestión que pueda afectar al contrario, hay que darle la oportunidad de que pueda expresar su opinión, y eso se hace mediante un traslado. Entonces, fíjense, materialmente, para poder efectivizar ese traslado, tradicionalmente el artículo 47 de la ley decía, bueno, usted presenta la demanda y tiene que presentar con copia para el traslado. Usted contesta la demanda y como de ese escrito va a haber un traslado al actor, usted me tiene que presentar la contestación de demanda con una copia, papel. Usted ofrece prueba, me tiene que acompañar copia del ofrecimiento de prueba. Usted me expresa agravios contra una resolución, copia para que la otra parte se le pueda correr traslado y se pueda defender con esa copia. Esto es lo que marca el artículo 47 de la ley. Ahora, volvamos hacia atrás. ¿Qué es lo que dice la acordada 3/2015 con respecto a las copias de los escritos? Entonces, dice el punto 5 de esta acordada. A partir del primer día hábil del mes de mayo de 2015 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24 horas de presentación del escrito en soporte papel. El ingreso, y esto es muy importante, esto que viene acá, ¿no? El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en que la legislación de que se trate imponga tal deber, y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece. Fíjense ustedes que mediante esta acordada lo que está haciendo es dos cosas. Primero, establece la obligatoriedad de que todas las presentaciones que yo haga en la mesa de entrada del juzgado se haga de esos escritos que nosotros estuvimos mencionando recién. Hay que hay que subir al sistema Lexien una copia digital. Nosotros vamos a ver, cuando veamos cómo funciona este sistema Lexien, vamos a hacer algún video, bueno, vamos a ver cómo hacemos para por lo menos que ustedes tengan un panorama de cómo funcione. Yo voy a tener la posibilidad de un escrito, presentarlo como escrito de mero trámite o como escrito como copia. Yo tengo la obligación de todo escrito papel
que presento en la mesa de entrada de un juzgado, de subirlo en el sistema Lexien dentro del plazo de las 24 horas. Y la normativa dice, está acordada de la Corte, que el cumplimiento de eh, esta acordada número 3, o sea, en términos de acompañar la copia en el sistema digital digitalmente dentro del plazo de las 24 horas, me exime de presentar la copia papel en el juzgado. Y el no cumplimiento de la subida de la copia digital trae las mismas consecuencias que el incumplimiento de la copia papel, que es lo que marca el artículo 47 de la LO. Que fíjense que en el último párrafo dice que si no se cumple con la copia, deberá intimarse, el juzgado deberá intimarse por el plazo de un día, para que presente las copias bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. Fíjense que tiene una consecuencia gravosa la no presentación de las copias. Ahora, para tratar de ordenar un poquito este tema. El artículo 47 de la LO, en términos de la presentación de copias papel, ha quedado totalmente no operativo. De hecho, si yo voy al juzgado y presento copia papel, el empleado de mesa de entrada no me lo va a recibir. Me va a decir, no, mire, preséntelo, súbalo por el Lexien, ni siquiera me lo van a recibir. Entonces, del artículo 47 del LO, lo único que se aplica es la consecuencia del no cumplimiento de la copia. Pero yo la copia, para todos los traslados y todo lo que está mencionándose acá, lo debo hacer mediante el sistema Lexien, es decir, lo tengo que subir al sistema digital, lo tengo que subir digitalmente. Entonces, fíjense cómo estas acordadas de la Corte han modificado en forma muy importante lo que tiene que ver con todo el tema del funcionamiento y el manejo de los escritos. Pero bueno, esto era hasta el día que nosotros arrancamos con este curso. Allá, me parece que fue hace 1000 años esto, ¿no? Además tuve la suerte que me habían asignado un aula, porque normalmente en los cursos que yo he tenido de esta materia nos han dado en este horario, nos daban aulas oscuras, sin ventana. Por lo menos, en el aula nos tocó una aula más o menos linda. Bueno, tuvimos una clase, me parece que fue hace tanto tiempo esto, ¿no? Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Entonces, si la clase esta la hubiese dado ese día, con respecto a este tema, ya estaría con esto que acabo de decir recién. Pero como alguien dijo, pasaron cosas, muchas cosas, desde ese día hasta acá. Vino el tema de la pandemia, el coronavirus, el aislamiento, bueno, en fin. Esto impensado, ¿no? Que esté dando una clase en estas, digamos, en estas condiciones, de que estoy en mi casa, ustedes en la de ustedes, en fin. Bueno, bueno, se ha paralizado, ustedes saben, se ha paralizado toda la actividad tribunalicia, incluso en forma previa que dispusiera el aislamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Primero, la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que los días eran, o sea, paralizando en los hechos la actividad judicial, porque dijo, bueno, a partir de ahora son días inhábiles. Después decretaron la feria, en fin. Nosotros hace ya un tiempo importante estamos sin actividad judicial, por lo menos para los casos ordinarios, digamos, ¿no? Y obviamente se puede habilitar feria para casos urgentes. Con todo el prejuicio que ello acarrea para aquellos que ejercemos la profesión en forma independiente. Pero bueno, a propósito de esto, la Corte ha sacado una serie de acordadas, algunas en horarios insólitos, porque a ver, yo recién les estaba mencionando, la Corte sacó una acordada el lunes que la hicieron difundir, no sé, a esta hora. O sea, se han reunido o no sé cuánto tiempo estuvieron discutiendo, la verdad que no sé cómo fue, pero es decir, bueno, están saliendo una serie de acordadas que impacta sobre el tema del futuro del expediente papel y del tema del expediente electrónico. Porque fíjense ustedes que la acordada 4 del 20, el punto
1 de la acordada 4 del 20, bueno, ahí empezó el tema de la parálisis de la actividad judicial, ¿no? Porque fíjense que se declaran inhábiles los días 16 al 31 de marzo, es decir, a partir del día 16 se paralizó, ya está, y seguimos así, paralizada la actividad judicial, ante todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación, obviamente también abarca la justicia del trabajo, sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos o que se cumplan. Bueno, seguimos, después de esto se decretó la feria, bueno, en fin, actividad judicial interrumpida. El artículo tercero, pero bueno, dejaba subsistente la atención de casos urgentes, digamos, ¿no? Es decir, no se había decretado la feria total, sino se había decretado los días inhábiles, es decir, tiempo inhábil, los plazos no corrían, pero en principio, si uno pedía la habilitación de día y hora inhábil, podía tener algún tipo de resolución por parte del tribunal. Pero claro, la misma acordada que regula los casos, o trata de regular las cuestiones de urgencia, bueno, en fin, quiénes tienen que ir, bueno, es bastante extensa, que por supuesto esto no viene al caso para verlo ahora. Pero en el punto 3 establece un punto importante, que es suspender la atención al público, salvo las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y de las partes. Claro, esto es muy importante, porque, a ver, aún en un supuesto de feria judicial, si hay feria, y yo tengo un caso urgente, pues yo voy con un escrito al juzgado de feria, voy a la mesa de entrada del juzgado de feria, presento el escrito en juzgado de feria pidiendo que se me habilite la feria judicial del expediente tal. El juzgado de feria resolverá si me lo da o no me lo da. Pero ese acto, en función del artículo 3 de la acordada, está suspendido. Es decir, está suspendida la atención al público. Es decir, por las consecuencias de esta situación de pandemia, bueno, todo esto ustedes lo saben, aislamiento, etcétera, etcétera, la consecuencia, o sea, se estableció directamente la suspensión de la atención al público, salvo cuestiones que sea indispensable la presencia de letrados y de las partes. Como corolario de eso, fíjense lo que dice el punto 11 de esta acordada. Dice, disponer que a partir del 18 de marzo del 2020, ahora, con excepción de las presentaciones iniciales que no puedan ser objeto de ingreso digital, todas las presentaciones, y acá está subrayado, que se realicen en el ámbito de la justicia nacional y federal, serán completamente en formato digital a través del IEJ, Identificación Electrónica Judicial. Esto es el número de quit que yo tengo con el cual yo me registré, ¿no?, en el sistema, registrada en cada una de las causas. Dichas presentaciones deberán estar firmadas electrónicamente por el presentante, artículos 5 y 6, etcétera, etcétera. Tales presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de declaración jurada, en cuanto a su autenticidad serán autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato papel. Claro, fíjense lo que es esta presentación, porque fíjense que acá la acordada en su punto 11 dispone que a partir del 18 de marzo del 2020 todas las presentaciones deben hacerse en formato digital, salvo las presentaciones iniciales. Con las presentaciones iniciales se está refiriendo en general al escrito de demanda. Pero salvo el escrito de demanda, que lo tengo que hacer en formato papel, por lo menos según lo que dice esta acordada, el resto de las presentaciones deben hacerse completamente en formato digital, es decir, a través del sistema del LEC 100, no a través de una presentación del escrito en mesa de entrada. Este artículo igual puede dar lugar a múltiples interpretaciones, ¿no? Porque ¿qué se entiende por las presentaciones iniciales? Yo no entiendo el escrito de demanda, pero alguien podría decir que el escrito de contestación de demanda también. Claro, como no se reanudó la actividad judicial, no sabemos cuál es el alcance real de esta acordada, pero este artículo 11 pareciera ser que va más allá de la situación de emergencia. Bueno, hay quien puede decir que esto rige nada más que para la situación de emergencia, pero una vez que la situación de emergencia cese, esto cesaría, pero parecería ser que la idea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es avanzar con este proceso de expediente electrónico, lo cual es lógico que debe hacerse, ¿no? Entonces, estamos con un signo de interrogación con respecto a esto. Nosotros no sabemos cómo
va a reaccionar o qué va a ser lo que ocurre, lo que va a ocurrir cuando se reanude la actividad judicial. Pero de quedar subsistente este artículo, quedaría dejado de lado el escrito en papel, ya no solamente para las presentaciones de mero trámite, sino para cualquier otro tipo de presentación, que es lo que ocurre en el caso de la provincia de Buenos Aires, debo decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en presencia de un cambio que puede ser muy importante y implicaría la sustitución del expediente papel por el expediente electrónico. Pero bueno, esto no se agota acá, porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado una acordada el día lunes. Y ha sido publicada en el boletín oficial de hoy 15 de abril. Boletín oficial del 15 de abril. Acordada 12/20. ¿Qué es lo que dice el artículo tercero de esta acordada? Dice: establecer en los casos que se aplique la firma electrónico digital no será necesaria la utilización del soporte papel, quedándolo resuelto en soporte electrónico, cuyo almacenamiento y resguardo estará a cargo de la Dirección General. Bueno, en fin, un procedimiento, ¿no? Y además, en el punto sexto, aprueba un procedimiento de recepción de demandas, interposición de recursos y queja, de recursos directos y recursos de queja ante la Cámara, que se va a entrar en vigencia a partir del 20 de abril, es decir, a partir de la semana que viene. Es decir, nosotros la semana que viene, en nuestro próximo encuentro virtual, ya estaría en vigencia este procedimiento. Yo esto no lo vamos a explicar ahora porque realmente todavía no está implementado, pero si ustedes se meten en el anexo de esta acordada, lo que está haciendo ahora es reglamentar o tender a que los sorteos de los expedientes sean mediante presentación digital. Porque, a ver, va a haber que mandar los datos de un formulario para que la mesa de entrada de la Cámara me haga me genere una carátula con un número de expediente y con un juzgado, y una vez que me asigne el juzgado, lo que dice esta acordada es que yo tengo que mandar en forma electrónica la demanda al juzgado asignado. Bueno, acá Alejandra me pregunta, ¿quiere decir que se activa el tema de los plazos y que se van a poder presentar en forma digital? Bueno, es la gran pregunta, porque nadie entiende muy bien esto, cómo se va a aplicar. A mi criterio no. Yo creo que el tema de los plazos están todos suspendidos y esto no va a activar el tema de los plazos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que a mí me parece. Porque esta acordada, exactamente, es que en teoría, Alejandra, en teoría no. O sea, la acordada 12 no modifica la situación de feria. Lo que está estableciendo es un procedimiento que en teoría se va a aplicar una vez que esto se termine, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, les tengo que ser honesto, esto fue el lunes a la noche, me han preguntado colegas, yo a la vez pregunto a otros, a ver qué, gente de la justicia que tampoco sabe muy bien cómo va a funcionar esto, pero a ver, independientemente de que, o sea, la idea que yo tengo tirándoles estos temas, obviamente cuando ustedes terminen de cursar, o sea, ojalá que ya haya terminado toda esta situación y se haya normalizado, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que con todas estas acordadas, la Corte parecería estar llevando la cuestión a la implementación del expediente, digamos, del expediente digital y del escrito electrónico. De todas maneras, lo que aclaro es lo siguiente, un tema importante, que por las dudas viene bien aclararlo. Esto no modifica el formato que nosotros acabamos de enseñar recién, es decir, el escrito va a tener las mismas características que nosotros vimos en uno de los slides que mandé, que vimos hace un ratito. El formato va a ser exactamente el mismo, en términos de contenido.
Nada más que en vez de ir a presentarlo en la mesa de entrada de un juzgado y que me pongan un cargo electrónico en la mesa de entrada del juzgado, lo que va a ocurrir es que yo lo voy a mandar en forma digital, ese mismo escrito, a través de un procedimiento electrónico, y la fecha y hora va a ser la que me genere el sistema de fecha de recepción, digamos. Ya sería un poco, digamos, el tema de el estado de situación, pero bueno, esto es variable y a lo mejor, no sé, Alejandra, lo que te estoy diciendo ahora, el miércoles que viene te tengo que decir todo lo contrario, ¿no? Bueno, acá está el anexo de procedimiento de recepción de demandas, habilitar un mecanismo de recepción por medios electrónicos de demanda ante todas las cámaras nacionales. Así que bueno, el procedimiento de inicio de demandas está, que antes lo manejaba cada cámara, bueno, ahora hay una acordada general que establece este tema de la obligatoriedad de que sea por vía electrónica, pero bueno, obviamente esto falta reglamentación, pero insisto, la idea parecería ser ir al expediente, digamos, al expediente electrónico, que ya tendríamos que haber estado en eso hace tiempo. Bueno, vamos a salir un poquito del tema de los escritos y vamos a ver un poquito el tema de otros actos procesales muy importantes, que es el tema de las notificaciones. El tema de las notificaciones. Y el tema de las cédulas, que es el mecanismo por excelencia de notificación. Yo no sé si se ve demasiado bien, pero bueno, yo en todo caso después les mando modelo de esta cédula por un archivo o algún otro formato, ¿no? Las notificaciones a las partes se hacen mediante cédula. Y ahora nosotros, en función de la implementación de todas estas medidas de notificaciones electrónicas, nosotros vamos a volver sobre el tema notificaciones la clase que viene. Pero bueno, tenemos la tradicional cédula, o sea, está la tradicional cédula papel y las cédulas electrónicas. Hoy por hoy, la mayor cantidad de actos de notificación se hacen mediante cédulas electrónicas, que como el procedimiento es de oficio, artículo 46 del LO, tiene que ser realizado por el juzgado. Pero puede haber cédulas que tienen que ser hechas por las partes, bueno, también en formato electrónico. Ahora, ¿quiere decir que no existen más las cédulas papel? Sí, las cédulas papel siguen existiendo para algunos casos, fundamentalmente para aquellas notificaciones que deben realizarse en el domicilio real. Es decir, yo tengo que notificar a alguien que no es parte en el expediente, porque a ver, yo cuando me presento como parte, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. El hecho de que uno se presente como parte, yo me presento como parte en un expediente y tengo la carga de constituir un domicilio físico y además un domicilio electrónico. Entonces, a partir de ahí va la notificación electrónica, si yo constituí domicilio electrónico, o notificación por Ministerio de la Ley, porque yo no cumplí con la carga de constituir domicilio electrónico. Ahora bien, tenemos nosotros, para aquellos que no tienen la calidad de parte, necesariamente la notificación se tiene, por lo menos por el momento, se tiene que hacer con cédula papel. Por ejemplo, el traslado de la demanda, yo la hago con cédula papel. Porque a qué domicilio electrónico le voy a mandar si todavía la parte demandada no tiene ni idea de que tiene un juicio en su contra. Yo tengo que citar un testigo. Al testigo se lo notifica por cédula. Se puede hacer por otros medios, pero supongamos que se notifique por cédula. La cédula necesariamente también tiene que ser papel, porque sabe el testigo no tiene un domicilio electrónico constituido en ese juicio. Lo tengo que notificar con cédula papel. Entonces, todas esas notificaciones que van al domicilio real se tienen que hacer con cédula papel. Cédula papel, hay un formato que es parecido al que ustedes tienen en la pantalla. Los modelos los pueden sacar de la página web del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que está bueno que se metan, digamos, para ver un poco, bueno,
de qué se trata esto del Colegio Público de Abogados, en fin, qué servicios presta, bueno, la problemática de los abogados en la actualidad, y dentro de los distintos links que tiene y las distintas posibilidades está un link de formularios útiles. Dentro de los formularios útiles, bueno, hay varios, y entre ellos cédulas para la Justicia Nacional del Trabajo, cédula papel. Ustedes van a tener que usar mucho cédula papel como en un juicio, y la verdad, muy poquito, porque como las cédulas las hace de oficio el juzgado, salvo en la etapa de ejecución, realmente es bastante difícil de pensar casos en los cuales cédula papel se pueda llegar a hacer. Podría haber algún caso. Por ejemplo, yo en este caso que tengo acá es un caso real, digamos, más allá que le he cambiado los nombres y le he cambiado la carátula. Pero a ver, el juzgado que está indicado ahí no le he cambiado el nombre del juzgado, porque el juzgado, esto también hay una cosa que hay que decir, ¿no? Hay un código procesal, hay una ley de procedimiento laboral, pero después está las interpretaciones y aplicaciones que hace cada uno de los juzgados. Hay quien dice que hay tantos códigos procesales como juzgados existen, ¿no? Y esto la verdad que no debería ser así o tan así, pero bueno, nosotros vamos a encontrar con que muchos juzgados tienen criterios peculiares. Y por ejemplo, este juzgado tiene como criterio que en función del cúmulo de tareas que tiene el juzgado, encomienda la notificación de los testigos a las partes. Obviamente que esto está en contra del artículo 46 del LO, porque el artículo 46 del LO dice que el impulso es de oficio. Pero el juzgado, cuando abre a prueba, dice que, bueno, saca una resolución que por el cúmulo de actividades, etcétera, etcétera, encomienda la confección de la cédula de notificación a testigos que están domiciliados en la órbita de la capital federal, por eso estoy mencionando acá cédula Cava, a la parte. Entonces hay que presentarlo, te fijan un plazo, y si no tenés alguna consecuencia de caducidad o de asumir compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es uno de los pocos casos en los cuales podría darse el supuesto que tengo que confeccionar una cédula de papel en Cava. Es decir, para presentarlo dentro de la propia justicia del trabajo. Me tuve que bajar el formulario, acordarme un poco de cómo se hacía esto. Algunas cuestiones básicas con respecto al tema de esta cédula. Primero, en el ángulo superior izquierdo tiene la letra que corresponde al fuero. Como es del fuero del trabajo, esta le corresponde la letra T. Después, lo que hay que hacer es completar la cédula. Entonces, se tiene que consignar el nombre del juzgado, juzgado 65, secretaría única, todos los juzgados laborales tienen una única secretaría, a diferencia de los juzgados comerciales, que por ejemplo son dos secretarías. Cito en, bueno, obviamente la dirección del juzgado. Después hay que completar la persona a quien está dirigida y, que es el testigo en este caso, y el domicilio. Después tengo un tema para completar acá en la cédula, que es el tipo de domicilio. Bueno, esto me viene bien para hacer algunas explicaciones y en todo caso volvemos la clase que viene con este tema, ¿no? El tema de los tipos de domicilio. Pero acá en la cédula yo tengo dos opciones para consignar. Poner domicilio denunciado o domicilio constituido. ¿Cuándo tendré que poner domicilio constituido? Bueno, claramente cuando la cédula está dirigida a un domicilio que la parte ha constituido. Este supuesto ha quedado reducido a la nada en la práctica. ¿Por qué razón? Porque si hay una cédula que hay que mandar a un domicilio constituido, no se manda con cédula papel, sino con cédula electrónica. Por lo tanto, hoy por hoy sería no sería posible colocar acá el tipo de domicilio constituido, porque insisto, tendría que ser una situación muy particular que no se me ocurre cuál podría llegar a ser.
La cédula está, se ve medio mal, Fernando. Está muy chica a ver acá. Sí, se ve mal. Yo en todo caso después les mando, digamos, les mando el modelo de cédula, se las mando con se las mando con un archivo. Es un formulario, les, les aclaro esto, es un formulario que no tiene ninguna dificultad. Lo más difícil de esto era cuando había que hacerlo a máquina, había que invocar ahí en los espacios y si uno se equivocaba la tenía que hacer de vuelta, y además había que hacerla con papel carbónico, bueno, era un córdigo eso. Hoy por hoy hay que imprimir dos copias y bueno, y listo, ¿no? Pero bueno, pensemos este tema entonces del tema del, bueno, volvamos al tema del domicilio, que era un poco esto lo que les quería decir. Tienen la opción de poner qué tipo de domicilio, constituido o no, porque cédula al domicilio constituido en papel no va a llegar nunca, porque va a ser siempre electrónica, por lo tanto la otra posibilidad es el domicilio denunciado. ¿Por qué es el domicilio denunciado? Porque es el domicilio que la parte denuncia como que es el domicilio real. En realidad, el domicilio denunciado es el domicilio que la parte considera que es el domicilio real. Pero a ver, supongamos que Roberto Álvarez es un testigo que propuse yo, parte actora. Entonces yo cuando ofrezco la prueba, en el escrito de ofrecimiento de prueba, digo, bueno, se cita a declarar testigo Roberto Álvarez, Avenida Rivadavia, tal. Porque yo, según lo que me informó mi cliente, ese es el domicilio real. Pero bueno, nadie sabe si es el domicilio real o no. Entonces, un domicilio denunciado. La indicación de domicilio denunciado es a los efectos de que el oficial notificador, cuando vaya, constate que la persona vive o no vive ahí. Un poco lo que me preguntaba Ivana al comienzo de la clase. Bueno, ¿qué pasa si el oficial informa que no contesta nadie o que no vive nadie ahí? Bueno, esa interrogación la hace el oficial de justicia porque acá le figura el domicilio denunciado. Si en vez de decir denunciado dijera constituido, el oficial de justicia no hace ninguna indagación. Pregunta, no está, me fija la cédula en el. Me deja la cédula en mi estudio, digamos, ¿no? Pero digamos, la indicación de que es denunciado implica que el oficial de justicia, el oficial notificador, tiene que hacer una serie de averiguaciones a los fines de determinar, bueno, cuál es si realmente esa persona vive ahí. Por eso la expresión denunciada, ¿no? En realidad es el domicilio que la parte que denuncia ese domicilio considera que es el domicilio real de esa persona a la cual hay que notificar. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el traslado, digamos, en el caso del traslado de la demanda. Bueno, después en el formulario me permite contestar el carácter de la cédula, las observaciones especiales, normalmente el carácter es por si hay alguna cuestión de urgente o si hay que notificar con día y hora inhábil, lo que hablábamos a propósito de la pregunta de Iván al principio de la clase. Bueno, si la notificación es con día y hora inhábil, hay que consignarlo en la parte pertinente del formulario. Observaciones especiales, bueno, si el oficial de justicia tiene que cumplir con algún requisito o alguna cuestión en particular, va ahí en observaciones. Y después hay que completar una serie de cuestiones que están en el formulario preimpreso, número de expediente. La zona se refiere al. O sea, cada domicilio está diferenciado en zonas. Bueno, uno ingresa a la página del Poder Judicial y sabe a cada domicilio qué zona le corresponde, uno tiene que completar la parte. Se tiene que consignar a qué fuero corresponde, y entonces si es trabajo hay que poner la letra T, como hemos señalado anteriormente, el número de juzgado, el número de secretaría, como no tiene secretaría, va una línea punteada, si va con copias o no, si es personal o no, y si tiene algún tipo de observación o no. Como es una notificación a un testigo, va sin copias, porque yo no le mando copia de nada. Si fuera el traslado de la demanda, con copias sí se tendría que decir copia sí. Luego la cédula, ya en el cuerpo de la cédula propiamente dicho, dice, hago saber a usted que en el expediente caratulado, y en un espacio en blanco, lo tengo que completar con los autos, seguimos con los autos Pérez, Palo, Nicolás contra Tursaco, S.A. sobre despido. Luego el formulario preimpreso dice que se tramita ante este tribunal, se ha declarado la siguiente resolución y bueno, después
o la transcripción de la resolución, o, en este caso, la citación al testigo este, en cuestión, ¿no? En este caso, directamente como es una citación a un testigo, se le pone que se le hace saber que usted ha sido citado para la audiencia del día tal, y la transcripción de la parte pertinente del artículo 89 de la ley 18345 que establece cuáles son las consecuencias de la falta de comparecencia del testigo. Queda usted debidamente notificado, Buenos Aires la fecha y la firma, que puede ser con firma del letrado o con firma de algún funcionario del juzgado. Insisto, esto es una cuestión totalmente anómala porque, vuelvo a repetir, es un criterio muy peculiar de este juzgado, pero lo vi en algún otro también, que le impone a la parte la carga de hacer las cédulas. La verdad es que uno podría cuestionar esto, podría presentar alguna revocatoria contra esta decisión, pero bueno, no me voy a pelear con el juzgado por esto, hacemos la cédula y ya está, que con el juzgado tenemos otras cuestiones por las cuales pelearme. Sí puede ser más frecuente que exista algún tipo de cuestión con respecto a las notificaciones a realizarse en extraña jurisdicción. Las notificaciones a realizarse en extraña jurisdicción se hacen en los términos de la ley 22.172 y estas notificaciones hay que hacerlas necesariamente también por cédula papel. ¿Qué actos se pueden notificar mediante cédula ley 22.172? Bueno, básicamente no sé, el traslado de la demanda, supongamos que como en el caso que tenemos en pantalla, el demandado tiene domicilio, no sé, en San Isidro. Bueno, si tiene domicilio en San Isidro, hay que notificarlo con lo que se denomina una cédula ley 22.172. La ley 22.172 es la ley que regula, establece un convenio o aprueba un convenio entre las distintas jurisdicciones y bueno, se establece este mecanismo de notificación cuando hay que notificar a alguien, a alguien que está en una jurisdicción que no es la del tribunal que tiene competencia. Entonces, el tribunal tiene competencia, Juzgado Nacional del Trabajo, competencia en el radio de la capital federal, tiene que cumplir una diligencia, una notificación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el partido judicial de San Isidro, y por lo tanto esa notificación se tiene que hacer por cédula ley. Cédula ley que va en cédula papel. Es el primer acto. Entonces esto va al domicilio real. Después la parte se notifica, contesta la demanda, tiene que constituir domicilio físico y domicilio físico en el radio del juzgado y domicilio electrónico, y a partir de ahí todas las notificaciones son en forma electrónica. Se terminó la cédula ley. Pero en este primer acto hay que notificarlo por cédula ley 22.172. La cédula, no sé si se ve mucho o no, porque me están diciendo que mucho no se ve, pero a ver, es exactamente igual en términos de formato que el anterior. Lo único que va a diferir es que en la parte superior izquierda, en vez de tener la letra T de trabajo, va a tener las letras L, Y, que implica que es una cédula ley. Esta es la única diferencia. Después el resto es exactamente igual que la otra cédula. De hecho, el formulario es exactamente igual, lo único que cambia, es decir, si ustedes entran en la página web del Colegio Público de Abogados, ustedes van a advertir que la única diferencia del formato del formulario es que está la T en lugar de la LY. Después, la forma de completarlo es exactamente lo mismo y la diferencia desde el punto de vista práctico, es que la cédula que se hace en Cava, por ejemplo, que en el caso anterior que yo no lo terminé de explicar, supóngase en este caso que el juzgado me lo encomienda a mí como parte. Pero lo que me encomienda a mí como parte es la confección de la cédula. Entonces yo tengo que hacer la cédula que vimos en la pantalla anterior, la imprimo, pongo el imprimo juzgado, le pongo en duplicado
imprimo en duplicado, las dejo en la mesa de entrada del juzgado, el juzgado las confronta, y una vez que las confronta, si las firmé yo como profesional, les pone el sello y internamente las manda esas cédulas a la oficina de notificaciones de que funciona en la órbita de la capital federal, que está en la calle Jean Lloré y Corrientes. Pero yo todo eso ya como parte yo ya no intervengo. Eso lo hace todo el juzgado. Normalmente, como es de oficio, yo ni me entero de toda esta situación. Pero si justo como obtiene ese juzgado ese criterio que yo tengo que ir a hacer la cédula yo, bueno, la tengo que hacer, la tengo que presentar en el juzgado. La cédula ley, por el contrario, procedimiento es distinto, yo tengo que confeccionar la cédula. Bueno, acá Ivana me está haciendo una pregunta, se me desconectó después de copias, ¿qué se pone? Exactamente, con el tema de las copias se pone sí o no, si va con copias o no, es decir, si yo además de la cédula le adjunto algún tipo de copias. Entonces, en este caso de la cédula ley que yo tengo ahora, la cédula ley es un traslado de demanda y entonces en la cédula ley con traslado de demanda yo tengo que acompañar la copia de la demanda y de la documental. Y además dejar constancia en la cédula, en la parte final de la cédula, tengo que dejar constancia que estoy acompañando demanda y documental en tantas hojas. Porque si no, este acto es nulo. Es decir, si yo notifico, nosotros vamos a ver cuando vemos el tema de nulidades, pero si se notifica el traslado de la demanda sin las copias, ese acto es nulo, porque incumple con uno de los procedimientos básicos y viola el derecho de defensa del demandado. Entonces, además en la cédula debe constar, si es con copias, en el casillero correspondiente. Si estoy notificando un testigo, no, porque es la citación solamente, pero si estoy notificando el traslado de la demanda, entonces va a ir, necesariamente tiene que ir con copias esto. Las cédulas ley no tendrían zona, entiendo por qué no son de CABE, efectivamente. Cuando dice zona, yo eso lo dejo, digamos, lo dejo eso sin completar. No, eso no tengo que completar. Y acá sí, en esta cédula está la transcripción del auto que ordena el traslado de la demanda y bueno, y la diferencia en términos de procedimiento es que yo la cédula la confecciono, la hago, voy al juzgado donde tramita el expediente, le pido al empleado de mesa de entradas que me ponga un sellito acá. Bueno, no me sale Entonces le pido al empleado de mesa de entradas que me ponga un sello en las dos hojas de las dos cédulas y además que me selle todas las copias de la demanda y de la documental. Y yo con esta cédula voy a la oficina de notificaciones que corresponda, en este caso a la oficina de notificaciones del Partido Judicial de San Isidro, presento la cédula, o sea, que va con esas dos copias, ¿no? Dos copias me refiero. La cédula va por duplicado, más la copia de la demanda y su documental, dejo todo eso ahí, me indicarán en cuánto tiempo tengo que volver, vuelvo con una constancia que me da la oficina de notificaciones, cambio la constancia que me dan por la cédula ya diligenciada y eso lo presento en el juzgado que corresponde a través de un escrito, digamos, ¿no? Este sería un poco el procedimiento, digamos, en ese caso. Bueno, vamos a volver de todas maneras con respecto al tema de la cédula. Bueno, otra forma u otro acto procesal que nosotros podemos mencionar son el tema de los denominados oficios judiciales. El tema de los oficios judiciales son comunicaciones que hace el juzgado a entidades públicas o privadas que son ajenas al proceso. El artículo 400 del Código Procesal bueno, acá tenemos un supuesto de un oficio, ¿no? Es decir, es un oficio que está dirigido al correo oficial
en el marco, bueno, del expediente Pérez contra Jorge Isaac contra Tursaco sobre despido. Eh, bueno, este es el formato del oficio, digamos, del oficio judicial. Eh, ¿Qué puedo decir con, bueno, el formato es el siguiente, tiene que tener obviamente la denominación de oficio judicial al comienzo del mismo. Obviamente acá sí tiene que tener la fecha, a quién está dirigido, y después esta expresión que ustedes van a encontrar en todos los oficios, en función del cual se dice que tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de letrado, apoderado de la parte actora, en los autos caratulados. Bueno, acá nos encontramos con una cuestión que es importante desde el punto de vista práctico. El artículo 400 del Código Procesal faculta a los letrados a la confección, firma y sellado de los oficios. Entonces, si se trata de un oficio como este, que es en materia de prueba, donde yo le estoy en parte de prueba, donde yo le estoy pidiendo al juzgado, mejor dicho, yo le estoy pidiendo al correo que me informe sobre la autenticidad de una carta documento y sobre su recepción, yo como letrado tengo facultades para confeccionarlo, por supuesto en la medida que ese oficio esté ordenado por el juzgado. Entonces, yo lo que tengo que poner en ese oficio judicial es esta expresión que nosotros tenemos acá, de quién es el que se dirige y en qué carácter, los autos, caratulados, número de expediente, dónde tramita, porque piensen ustedes que este oficio, la entidad que recibe la comunicación lo tiene que contestar, entonces ante el juzgado número tal, 32, cito en la calle Diagonal Sáenz Peña, 760, piso cuarto, a fin que, y bueno, ahí lo que se le está requiriendo a la entidad. En todos estos oficios es necesario colocar la transcripción del auto que ordena el oficio. El auto que lo ordena dice su parte pertinente y acá viene la transcripción del oficio del ordenamiento, del libre ese oficio, ¿no? Buenos Aires, 27 de agosto del 2018, líbrese los oficios solicitados por la parte actora, fojas tales y tales, dirigidos a correo oficial, firmado la jueza, sin otro particular, saludo atentamente, y la firma del letrado. Bueno, esto es con respecto al tema de los oficios, insisto, es una comunicación que hace el juzgado, en este caso, más que una comunicación, lo que está haciendo es un pedido de informes, y este pedido de informes se comunica a través de este oficio, que se hace de esta manera escrita, hasta que finalmente esto también se termine, digamos, esto también se termine digitalizando. Por supuesto que los oficios también, no los oficios en parte de prueba, porque en la parte de prueba son siempre firmados por el letrado, no es necesario que estén sellados por el juzgado, esto es una práctica que muchos colegas tienen, pero es absolutamente innecesario a la luz del artículo 400 del Código del Código Procesal, absolutamente innecesario. Yo puedo ir directamente sellando, o sea, firmando con mi sello a la oficina de correos y presentar el oficio oficial. Sería el sello medalla. Lucas, me estás preguntando por el tema de la cédula, ¿no es cierto? Sí, es el sello medalla, el sello redondo, digamos, que tienen los juzgados. No es necesario, vuelvo a insistir, en el tema del oficio. En el tema del oficio judicial. No, acá no. El oficio es esto, lo imprimo, lo firmo, le pongo el sello mío y voy al correo y lo presento. Hay muchos colegas que, insisto, van o no los colegas, mandan a los empleados, ¿no? Al juzgado, a la mesa de entrada, ponerle un sello, eso es totalmente innecesario, porque vuelvo a insistir, esto no solamente porque la ley no lo exige, sino desde el punto de vista práctico, o sea, yo les digo, yo no he tenido, a ver, en AFIP, en Correo Argentino, en la ANSES, bueno, en ANSES ahora es forma digital el oficio, en ANSES, en el Registro Nacional de las Personas, nunca he tenido
Sí, totalmente. Es absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario. Y además te digo, no solamente porque la ley lo diga, porque uno puede decir, bueno, la ley lo dice, pero después yo voy y tenés algún problema. Yo, miren, le digo, una sola vez tuve un problema con un oficio que lo había sellado, que no lo había hecho sellar por el juzgado, que fue en una casa que nos es común a todos, que es en la Universidad de Buenos Aires. Fue la única vez que tuve un inconveniente. Era en un recurso que había presentado contra una resolución que había dictado el rector de la universidad, y bueno, habían pedido el expediente por oficio, a cargo del letrado. Hice el oficio y cuando fui a la mesa de entrada no me lo dejaron aceptar. Bueno, me empecé a pelear, bueno, al final volví, lo hice sellar y lo presenté. Pero salvo en ese caso, no he tenido, con ninguno de los oficios que vos normalmente vas a dejar en la parte laboral, ya les digo, AFIP, ANSES, Correo Oficial, Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por el tema de la citación de testigos, en fin, nunca he tenido Registro Nacional de las Personas, Cámara Nacional Electoral, en todos los bancos privados, no, nunca he tenido ningún tipo de inconveniente, insisto, estamos hablando de oficios de pedido de informe. Si es un oficio de embargo, bueno, a lo mejor lo firmará el juez en ese caso. Si lo firma el juez, entonces ya no es un tema de firma solamente, no solamente de sello, sino que además lo tiene que firmar el juez, el secretario. Si lo firma el secretario, va con transcripción de auto, como acá, como en el caso que ustedes tienen en pantalla. Si no va con transcripción de auto, mejor dicho, si firma el juez es sin transcripción del auto, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco hay demasiada dificultad con el tema, digamos, con el tema de la confección del oficio. Y bueno, me queda una última pantalla, que sería ya bueno, como acto procesal, ya un acto procesal emanado del juzgado. Lo que nosotros tenemos en pantalla es una providencia simple, dictada por el juzgado, que son la mayor cantidad o sea, el expediente se va incrementando en buena medida con escritos de mero trámite de las partes y con presentaciones, con providencias simples. Los escritos más importantes, los constitutivos del proceso, no son tantos. A ver, ¿cuáles serían? La demanda, la contestación de demanda, el ofrecimiento de prueba a la parte actora, las apelaciones con las contestaciones de agravios, con las expresiones de agravios, las contestaciones. Después hay muchos escritos providencia de mero trámite. Esta es una providencia, esto que tienen acá en pantalla es una providencia simple que puede dictar el juzgado, que obviamente es un acto procesal, ¿no? Acá sí tiene que tener obviamente la firma, perdón, no la firma, bueno, obviamente la firma la tiene que tener, que esto va acá, ¿no? Para que sea válido. Pero bueno, obviamente la fecha y después, bueno, toda la resolución, la providencia, ¿no? Sí. Es la primera providencia que dictó un juzgado una vez iniciada la demanda. Es el modelo o un supuesto de primera providencia que tenía un juzgado, que la saqué tal cual como ustedes la tienen en pantalla. El haga saber la jueza que va a conocer. Bueno, esto es a los efectos, porque nosotros vamos a ver que nosotros iniciamos y yo no sé el juzgado que me toca. Bueno, por lo menos hasta antes está acordada. Entonces yo iba a la mesa de entrada de la Cámara, sorteaba y después me asignaba, me sorteaba en el juzgado. Entonces la primera providencia es hacer saber el juez que va a conocer, porque bueno, yo tengo la posibilidad de recusarlo con causa, clase de sujeto del proceso. Después me tienen por parte con el domicilio constituido y presente la constitución de domicilio electrónico, porque esto lo hice en el escrito de demanda, y la adhesión al sistema de notificación por dicha vía. Luego viene el traslado de la demanda. En atención a lo dispuesto en el artículo 68, corras el traslado de la acción a la demandada por el término de 10 días, a fin de que la conteste, etcétera, etcétera. Bueno, un tema que le ponen acá en el modelo de providencia con respecto al tema de la notificación, la obligación de constituir domicilio electrónico, etcétera, etcétera, como es el tema de subida de las presentaciones digitales.
Por ejemplo, hágase saber a las partes que deberán constituir domicilio electrónico conforme lo dispuesto por los artículos tales y tales, las acordadas y resoluciones de la Corte, bajo apercibimiento de tenerlas por notificadas por Ministerio Ley. Y asimismo, dice la resolución, que a partir de la validación del domicilio electrónico deberán acompañar copias digitales de sus presentaciones, es decir, escaneadas y subidas al LEC 100, bajo apercibimiento de lo normado por el artículo 47 de la LO. Hágase saber, o sea, fíjense ustedes que es como un recordatorio, ¿no? Esto está en la norma, pero bueno, el juzgado le da un recordatorio en ese primer auto con respecto al tema de las copias digitales. Después, el tema de la necesidad de denunciar quit y quil. Bueno, acá un tema importante, nosotros vimos en la clase del miércoles pasado, tiene presente el pacto de cuota litis denunciado a Fogastal, porque yo, actor, denuncié el pacto de cuota litis y me he escrito demanda, y dice, y ratificado que sea, se proveerá. Recuerden ustedes que para que sea válido el pacto de cuota litis, tiene que ir el actor al juzgado y ratificarlo. Tiene presente las autorizaciones conferidas, porque bueno, yo autoricé en mi escrito de demanda a varias personas de mi estudio, colaboradores, para que puedan compulsar, mirar el expediente, etcétera, etcétera. Y después intímese al profesional de la parte actora para que dentro del plazo de 3 días dé cumplimiento al artículo 51 del inciso D de la ley 23.187, bajo apercibimiento notificar al Colegio Público de Abogados. Notifíquese. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No acompañé el bono ley, que yo les dije que tenía que acompañar con el escrito de demanda. Bueno, acá se ve que no lo cumplí, y el juzgado me intima por 3 días bajo apercibimiento de comunicar al Colegio Público de Abogados, con lo cual el Colegio Público de Abogados me va a iniciar un expediente y me puede sancionar. Desintervención al Ministerio Público, uno de los sujetos que nosotros dijimos importantes del derecho de sujetos del proceso laboral, bueno, la firma del juez como para que sea válida esta resolución. Bueno, digamos que sí, estas serían algunas de las cuestiones que tienen que ver con el tema de los actos procesales. Preferí darle más que digamos el tema de las clasificaciones, vuelvo a insistir, eso está en todos los libros y se lo van a explicar mejor en los libros que lo que puedo hacer yo acá, pero me parece, todas las definiciones y todo eso, bueno, los dejo a los autores que lo hagan en los libros, pero me pareció más práctico que ustedes pudieran ver lo que es un escrito, para aquellos que no lo sabían, con sus distintas posibilidades, qué es los distintos tipos de cédulas, papel, que ustedes pueden hacer, el tema de los oficios, ver algún tipo de providencia, en fin, darle un sentido más práctico, digamos, a esta clase. Bueno, yo no sé si es tarde, bueno, yo no sé si me quieren hacer alguna consulta. Bueno, me queda claro que las cédulas que yo puse acá no se veían, así que bueno, quedo comprometido se las voy a hacer subir, me parece lo más fácil que se las suba al campus virtual, como para que las tengan, con los modelos descritos y providencias también, eso se lo subo al campus. Y bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto, con respecto a los videos, con algún tema que tenga que ver con el curso. Bueno, no es nada, les cedo la palabra si es que tienen algún tipo de duda o algún tipo de comentario que me quieran hacer. Bueno, desde ya que están abiertos todos los canales de comunicación. La clase la estoy grabando, así que bueno, la voy a subir al campus como he hecho en la oportunidad anterior. Les he dejado en el campus, tienen un cuestionario para responder con respecto al caso Faguada en materia de competencia en materia de accidente de trabajo. Y bueno, les pido que vayan completando la lectura de esto que nosotros estuvimos viendo, el tema sujetos del proceso laboral y el tema de actos
el tema de actos procesales y bueno, ya nos volvemos a encontrar virtualmente el miércoles que viene a las 20 horas, más allá que bueno, algún tipo de comunicación tendremos en la semana a través de nuestro campus virtual y a través del grupo de WhatsApp. Bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, a seguir quedándose en casa y cuidándose. Un abrazo.